Muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal. En esta tarde les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que se han conectado conmigo para meditar en la palabra del Señor. En esta tarde vamos a estar meditando en la serie que comencé, que se llama Camino a la Cruz, y vamos a estar meditando en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 32 en adelante, lo que es la crucifixión y muerte de Jesús según el libro de Mateo. La serie incluye cómo lo vio Mateo, cómo lo vio Marcos, cómo lo vio Lucas y cómo lo vio Juan, cómo lo escribieron. Entonces, ahora vamos a estar entrando en el primero, que es el libro de Mateo. Entonces, les invito a que oremos para comenzar la palabra, a estudiar la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos delante de ti en este día para darte las gracias, Señor, porque este es el día que tú hiciste. Nos gozaremos y nos alegraremos en ti, Señor. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, redargúyenos. Espíritu Santo, cumple el propósito para el cual tú mandaste esta palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Abre nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor, para recibir tu palabra, Señor, y tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta sobre nuestra vida, Señor, sobre la vida de nuestra familia, sobre la vida de los que nos rodean, Señor. Te doy las gracias en esta tarde. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar la lectura. La lectura la vamos a llevar como les dije, en el libro de Mateo, capítulo 27. Así que si me acompañan a leer, vamos a leer desde el 32 en adelante. Y dice, versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A lo obligaron a que se llevase la cruz. 33. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban ahí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a los dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que estaban dormidos se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era
Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Vamos a dejar hasta ahí la lectura porque nos vamos a enfocar en la muerte de Jesús, ¿verdad? Entonces, según la historia, encontraron, dice, a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este lo obligaron a llevarse la cruz, y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, donde ellos crucificaban a los que estaban presos o a los que habían cometido algún delito. Entonces ellos venían y los llevaban a ese lugar y los crucificaban. En aquel entonces la muerte para los que cometían cosas incorrectas o mataban a alguien o hacían cualquier otra cosa que iba en contra de las leyes, la muerte era la crucifixión. Entonces dice que estaban dos ladrones a la par de Jesús, uno a la derecha y uno a la izquierda. Entonces en la crucifixión habían 3 personas en ese momento, y al que obligaron a llevar la cruz de Jesucristo, porque él caminó por todo el Gólgota, por todo ese lugar, la vía dolorosa, y entonces dice que ya no pudo llevar más su cruz, se cayó, y entonces se dice de que el hombre era de Cirene y se llamaba Simón en Mateo. Entonces dice de que le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos para que esta profecía se cumpliera, ¿verdad? Que le dijeron, que decía el profeta de que iba a pasar esto, que iban a repartirse sus vestidos. Y entonces pusieron sobre su cabeza causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y los que pasaban le injuriaban, y también dice que le decían: tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Entonces todos los que estaban ahí, los religiosos, los que lo persiguieron, los que estaban en contra del mensaje que él traía, porque recuerden que lo que él traía era que se arrepintieran y se convirtieran, porque el reino de los cielos había llegado. Y entonces el Señor ellos esperaban un rey que los viniera a librar de la opresión que tenían con Roma. Pero cuando recibieron un rey que no quería nada de este mundo, porque recuerden, en la serie anterior estábamos viendo que dice de que él tomó forma de siervo y no escatimó siendo Dios. Vino y murió y bajó dejando su gloria, según Filipenses, dejando su gloria, dice, no escatimó a sí mismo siendo Dios, tomó forma de siervo, dejó toda su gloria en el cielo, y entonces vino y se metió en ese papel, asumió ese papel de siervo que nadie podía tomarlo. No había nadie que nos pudiera venir y salvar, no hubiera nadie que nos podía conectar otra vez con Dios, porque se había destruido esa relación perfecta con el Señor, porque en el huerto del Edén todo era perfecto. Entonces dice de que se había destruido. Entonces la única forma era, dejando de ser Dios, decidió tomar forma de hombre, forma humana, forma de siervo, dice la Biblia. Entonces no escatimó todo lo que él tenía. Dijo: ok, voy a ir y voy a morir por toda la humanidad. No importa lo que ellos hayan hecho, no importa lo que ellos me hagan, no importa lo que ellos me critiquen, porque si se fijan en esta lectura que leímos, dice el 43, confío en Dios, líbrele ahora si quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y entonces el 42 dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos. Ellos querían ver una señal, ellos querían ver que Jesucristo resucitara enfrente de ellos, se bajara de la cruz, pero el Señor no podía hacer eso, porque Él tenía que morir para pagar por nuestras faltas y nuestros pecados. Él tenía que morir en la cruz del Calvario, Él que tenía que derramar su sangre, Él tenía que dejar ahí su vida para que Él llevar la carga de todos los pecados de la humanidad, la carga de nuestros insultos, la carga de nuestra desobediencia, la carga de nuestras enfermedades, la carga de nuestro dolor, porque el pecado trae carga. Dice la palabra del Señor: despojaos de toda carga de pecado. Despojaos significa que nosotros dejemos esas cargas delante del Señor. Dice, echando
nuestras ansiedades delante del Señor porque Él nos sostiene. Pero cuando estamos cautivos en nuestros delitos y pecados, eso pesa en nosotros, eso pesa. Por eso es que dice, tomad mi yugo, porque mi yugo es fácil, porque mi carga es ligera, porque tomad mi yugo sobre vosotros. ¿Por qué? Porque cuando se lo entregamos al Señor, despojándonos de toda carga de pecado, despojándonos de todo aquello que nos asedia, despojándonos de todo aquello que va en contra de la voluntad del Señor en nuestra vida. Entonces, cuando venimos y dejamos esas cargas de pecado, ese pensamiento entenebrecido, ¿qué significa pensamiento entenebrecido? Que está lleno de oscuridad. Y entonces estábamos viendo en la clase de ayer en teología de que la oscuridad, el color negro, no existe, decía el maestro. No existe porque lo que sucede es que en ese lugar no se ha iluminado la oscuridad. Acuérdense que en el principio que creó Dios los cielos y la tierra, nos vamos a Génesis, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que la oscuridad, y que todo eso era oscuridad, había abismo, había oscuridad. Entonces, ¿pero qué pasaba ahí? Pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, cuando el Señor dijo, hágase la luz, y fue hecha la luz, entonces las tinieblas desaparecieron, porque cuando la luz de Cristo viene, las tinieblas tienen que huir, las tinieblas tienen que desaparecer. Por eso es que cuando el Señor venía y sanaba y libertaba al que estaba cautivo, libertó a aquel endemoniado gadareno, él estaba entenebrecido, su mentalidad estaba oscura, pero cuando el Señor vino con su luz, el enemigo no pudo resistir y tenía que huir porque le dijo, ¿qué vienes a hacernos? ¿Por qué vienes antes de tiempo? Mándanos a este hato de cerdos para que entremos en ellos. Ok, entonces la oscuridad estaba en su vida, pero era tanta la luz del Señor que la oscuridad no la podía resistir y tenía que salir huyendo. Por eso la palabra del Señor dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces viene el Señor y venimos y aceptamos y comenzamos a aceptar ese sacrificio, esa muerte que el Señor llevó por nuestros pecados. Cuando reconocemos y le decimos, Señor, perdóname porque soy un adúltero, perdóname porque soy un fornicario, perdóname porque soy un mentiroso, perdóname porque soy un ladrón, perdóname. Cuando venimos y aceptamos, porque no es hasta que reconocemos lo que nosotros somos, es que recibimos perdón. No es hasta que nosotros confesamos nuestras faltas delante del Señor, recibimos su perdón y recibimos la sanidad interior en nuestro espíritu. No es hasta que reconocemos lo que somos y reconocemos nuestra condición y reconocemos que somos pecadores y que hay una separación entre nosotros y Dios. Entonces, no es hasta ese momento que recibimos la salvación. La salvación no la compramos nosotros. La salvación es un regalo de gracia que el Señor nos dio. La salvación es un regalo inmerecido. No lo merecíamos. Cuando estábamos en nuestro antiguo tiempo, en nuestros delitos y pecados, no merecíamos su gracia, no merecíamos lo que el Señor vino a hacer por nosotros, pero fue un regalo que el Señor nos dio para levantarnos, para restaurarnos, para transformarnos y para llevarnos a cambiar la historia de nuestra vida, y no solo de nuestra vida, sino que también de nuestra generación, los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, cuando vemos a Jesús crucificado, cuando vemos a Jesús como lo describe aquí en el versículo 46, y dice que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque cuando Él llevó nuestras faltas y nuestros pecados, dice que el Señor no podía, Jehová, Dios de los ejércitos, no podía estar ahí porque era tanta la carga del pecado. Él se sintió desamparado en este momento. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos sentido desamparados? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido
que todos se han ido y que estamos solos, pero ahora en esta tarde el Señor te dice, no temas porque yo estoy contigo, yo estaré con vosotros todos los días hasta que Él venga. Es una seguridad, hermanos, que tenemos, hermanos y amigos, porque este canal es para los amigos también, los que están escuchando la palabra del Señor, lo que el Señor está abriendo sus oídos para que lo oigan. El Señor te dice, no estás solo. La palabra del Señor nos dice, no estás solo. Se puede ir tu mamá, se puede ir tu papá, se pueden ir tus hijos, se puede ir tu esposo, se pueden ir todos tus amigos. Pero el único que se va a quedar contigo es Jehová, Dios de los ejércitos, y el Señor ha prometido que nunca te va a dejar, que nunca te va a desamparar, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la Biblia. Y entonces en este momento, en el versículo 46, en el versículo 46, el Señor se sintió desamparado. Es normal que nos sintamos desamparados, es una emoción que el Señor puso en nuestro corazón, pero qué bonito que reconozcamos que en medio del desamparo, que en medio del dolor, que en medio del sufrimiento, que en medio de la prueba, que en medio del fuego, que en medio de la dificultad y de la tribulación, el Señor te diga, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo te levanto con tu mano, de tu mano derecha, yo te sostengo. Qué bonito que recordemos que el Señor te dice, no temas, aunque pases por las aguas, no te ahogarás, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy tu Dios que te sostengo. Entonces qué bonito es cuando comenzamos a creer y a recordar a través del Espíritu Santo lo que el Señor un día nos dijo, sus promesas, dice la palabra que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará, su palabra no vuelve vacía, su palabra cumplirá el propósito para el cual Dios la dejó, Dios la mandó. Él mandó su palabra y te sanó, Él mandó su palabra y te liberó, Él mandó su palabra y te restauró, Él mandó su palabra y creó un hombre y una nueva mujer conforme a sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos. El Señor sufrió, llevó los pecados, llevó mis pecados, llevó tus pecados. El Señor vino a hacernos una creación nueva, una creación maravillosa. ¿Y por quién lo hizo? Lo hizo por ti y por mí. Dice que el velo del templo se rasgó en dos. Dice que los sepulcros se abrieron. Dice que personas resucitaron. Porque cuando el poder del Señor está en medio, cuando el poder de Dios llega a tu vida, a tu casa, a tu alrededor, llega en medio de la tormenta y se para y le dice que se cae al viento y a la tempestad, le obedece. Cuando el Señor llega, sucede algo sobrenatural. Cuando el Señor llega, ya no quiere volver a ser igual. Lo que le pasó a la samaritana, que cuando recibió esa agua que el Señor le ofreció, dice que salió corriendo, se olvidó de su cántaro, se olvidó de su agua natural y corrió a declarar la palabra que el Señor le dio en ese momento. Llevó a todos sus amigos, sus vecinos, y les contó el testimonio de lo que ella había sentido en ese momento. Cuando tú vienes y tienes un encuentro con el Señor, tu vida ya no puede ser igual. Tu vida ya no puede seguir en la misma situación, en el mismo problema y en la misma dificultad. Tu vida tiene que cambiar y ser diferente, así como pasó en este momento, que los sepulcros se abrieron. Y hoy en esta tarde, Señor, yo declaro que tú resucitas todo lo que está muerto, Señor, todo aquello que no tiene vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo te doy las gracias, Señor, porque tú estás aquí, que ese mismo poder que usaste para resucitar y para abrir los sepulcros, Señor, hoy, Señor, sacas todo aquel que esté cautivo, que esté
Señor, cautivo en sus delitos y pecados, aquel que está en adulterio, aquel que está en fornicación, aquel que tiene, Señor, pecado de inmundicia, de lascivia, Señor, aquel que tiene su mente entenebrecida. Espíritu Santo, tú te revelas. Espíritu Santo, tú les hablas. Espíritu Santo, tú, Señor, traes salvación a estas vidas. Tú, Señor, te muestras a sus vidas. Tú añades a la iglesia los que han de ser salvos en esta tarde, Señor. Gracias por el sacrificio. Gracias por tu sangre. Señor, permite que cada persona pueda recibirte como su Señor y Salvador. Que estas personas, Señor, puedan tocar el borde de tu manto en esta tarde. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. La palabra del Señor dice: no endurezcas, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hoy aquí yo estoy a tu puerta y te llamo y te saco de ese sepulcro donde estás. Restauro tu vida, restauro tu generación, restauro tu gozo. Al que tiene, Señor, espíritu de luto, yo declaro, Señor, manto de gozo en el nombre poderoso de Jesucristo. En esta tarde recibe la salvación, recibe a Jesús, recibe la luz en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, yo te doy gracias por este momento. Gracias porque tu palabra, Señor, no vuelve vacía y tú añades a la iglesia los que han de ser salvos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gracias les doy por estar aquí conmigo, por acompañarme, y que el Señor les dé un día bendecido, que el Señor cambie su lamento en danza, que el Señor restaure sus vidas en esta tarde, y declaro bendición sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. También nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En esta tarde quiero darte la oportunidad de ofrecerte la salvación. La salvación es la certeza que nosotros tenemos que cuando nos vamos de este mundo, cuando partimos de este mundo, cuando nuestro cuerpo deja de vivir, tenemos la fe de que nos vamos con el Señor. Entonces, quiero aprovechar la oportunidad para ofrecerte esa nueva vida eterna que el Señor tiene preparado para todo aquel que cree. Porque dice que creer en nuestro corazón y confesarlo con nuestros labios, con nuestra boca, seremos salvos. Entonces, quiero aprovechar esta oportunidad para ofrecerte esa salvación y que repitas conmigo esta oración. Las letras estarán saliendo en la pantalla para que tú puedas decirlas de corazón y arrepentirte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Te damos las gracias porque lo resucitaste al tercer día y hoy estás sentado en la diestra de Dios Padre. En este momento te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados, Señor, y de todo lo malo que he hecho en toda mi vida. Ahora abrazo tu salvación y recibo esa nueva criatura que tú me estás entregando en este día. Y tengo la seguridad, Señor, que si muero, estaré contigo delante de ti en tu presencia. En el nombre de Jesús, recibo la salvación y recibo tu perdón de mis pecados. En mi corazón, mi alma y mi espíritu. Te recibo en el nombre de Jesús. Amén.